Pero en la Biblia también hay peros. ¿Sabía usted eso? ¿Ah? ¿Sabía usted que en la Biblia hay peros? También, ¿verdad? Parece como una constante. Pero también en la Biblia hay peros. Otro día no sé si yo prediqué aquí sobre un tema, los no positivos en la Biblia. Usted sabe que hay no positivos. Hay sí positivos. Siempre entendemos que el sí es positivo. Pero hay no positivos y hay no negativos. Igual que hay sí positivos y hay sí negativos. O sea, a veces nosotros decimos sí, wow, metí la de caminar. Y después nos damos cuenta que tomamos una mala decisión. O a veces decimos no a algo que deberíamos haber dicho sí. Y cuando Dios dice no, cuando Dios dice no, y hay que decir, porque nosotros muchas veces queremos que sí. Oramos por algo y queremos que Dios diga sí, está bien, pero Dios dice no. Hay tres respuestas de Dios, ¿verdad que sí? Cuando uno ora. ¿Cuántos saben que hay tres respuestas de Dios cuando uno ora? ¿Ah? A veces dice sí. A veces Dios dice sí. A veces Dios dice no. Y a veces Dios dice espérese. Tres respuestas de Dios. No, sí o espérese. Y ahí, por eso el salmista también decía, hay que esperar pacientemente. ¿Cómo? Porque nosotros somos muy, muy, muy impacientes, ¿verdad que sí? Muy impacientes. Todo lo queremos y a veces lo que queremos, tal vez la respuesta de Dios es no. O a veces Dios también quiere probarnos, dice, take it easy boys, espere, espere, espere. Pero todas las respuestas de Dios son buenas. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y entonces, hermanos, nosotros sí. Por eso es que muchas veces nos metemos en muchos problemas porque en realidad no estamos haciendo la voluntad de Dios. Igual que los peros. Hay peros en la Biblia. Hay peros en la Biblia. Y Dios tiene sus peros también. Bueno. Jeremías capítulo 2, bueno, todos sabemos en el capítulo 1 de Jeremías que Dios llama a Jeremías, le encomienda una misión, un llamamiento. Jeremías está joven, qué sé yo, un adolescente tal vez, y él cree que es niño y no puede hacer la obra que Dios le dice que haga, y él le pone algún pero al Señor, pero también nosotros le ponemos peros al Señor, pero muchas veces los peros nuestros no sirven delante del Señor. Ah, no, Señor, yo no, que lo haga otro. Pero es que yo no puedo, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo soy muy niño, pero es que yo no tengo la capacidad, pero es que yo, un montón de cosas, ¿no? A veces le ponemos peros al Señor, pero Dios no acepta peros, hermano. Dios no acepta peros. Si Dios llama, téngalo por seguro que usted no se va a escapar. No se va a escapar. Ahora hay una frase que la debo ahí gravitando en el ambiente. Es mejor escogido que ser llamado. Bueno, somos las dos cosas. Somos llamados y somos escogidos. Todos somos llamados, ¿no? Pero Dios también escoge a algunos para unas cosas, otros para otras, pero a todos Dios quiere que hagamos algo. Entonces, hermanos, este llamado de Jeremías, que no era un llamado tampoco así como muy fácil, hermano, porque era profetizar cosas en contra de un pueblo que era rebelde, y le profetizaba lo que iba a suceder si ellos no se volvían a Dios, sino abandonaban los ídolos, que era lo que más había en ese entonces. Eran muy idólatras. Y la obediencia que Dios demandaba, si no la cumplían, iba a pasar algo. Iban a ser deportados. Iban a ser deportados a Babilonia, que al fin y al cabo pasó. Pasó. Y la profecía de Isaías era dura. Isaías sufrió mucho. Isaías, su muerte fue una muerte bien, bien dura. Familiares
líderes, de los mismos de él, lo encarcelaron, lo metieron a cisternas, lo rechazaban, porque el mensaje de Jeremías no era un mensaje como que a la gente le gusta oír. Hay mensajes que a la iglesia no le gusta oír y cierra sus oídos. Pero el problema, ¿sabe cuál es, hermanos? El problema es que cuando nosotros cerramos el oído a lo que Dios nos está diciendo, porque no nos gusta lo que Dios está diciendo, porque cuando Dios nos habla es para corregir algo en nosotros, quitar algo de nosotros y que nosotros nos volvamos a Él, no nos gusta. Y el Señor le prometió a través de Jeremías: si ustedes no se vuelven, si ustedes esto y esto y esto, ustedes van a ir a ser esclavos. Y oye, hermano, y fueron esclavos. En el capítulo 2, ¿verdad? De Jeremías vemos esta profecía de Jeremías, cómo Dios le habla a este pueblo. La apostasía de Israel. Y Dios le habla de esa apostasía, de lo que ellos están haciendo. Y entonces, hermanos, yo creo que nosotros necesitamos hacer un alto en el camino. Ve qué interesante en este versículo. Voy a leer el versículo 2 y 3. Bueno, en el versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y aquí en otras versiones dice: el Señor acusa a su pueblo y le dice la condición que está, para que el pueblo reaccione y se vuelva al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros para que nosotros nos volvamos a Él? Pero nosotros no lo hacemos. Y ojo lo que dice. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos a este mensaje de Jerusalén. Esto dice el Señor. Y a mí me llama mucho la atención estos dos versículos. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. ¿Cómo me amabas y me seguías? Y aún a través de los lugares asolados, o sea, aún a través de los momentos difíciles, de los tiempos de prueba, de los tiempos de sufrimiento, estaba enamorada del Señor. O sea, el amor por el Señor nadie se lo podía quitar, ni las pruebas, ni nada. En estos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primogénito, el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad, sobre los enemigos. Yo, el Señor, lo he hablado. El Señor está diciendo de cómo Israel amaba al Señor, cómo anhelaba obedecerle, cómo anhelaba buscarle, cómo anhelaba la intimidad con el Señor. Eso es lo que le está diciendo al principio. Verso 4. Aquí como que las cosas cambian. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Cuando usted pone en primer lugar algo que no sea Dios, eso que usted está poniendo en el primer lugar es inútil. Y la consecuencia de eso es que usted también se vuelve inútil. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, nos salvó de Egipto? Nos sacó y nos salvó de Egipto y nos guió a través del desierto, del árido desierto, por una tierra desolada llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive nada, donde no vive ni viaja nadie. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y su abundancia, caminaron la tierra y corrompieron la posesión que yo les había
prometido. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos toda la bendición del Señor, como dice el capítulo 1, verso 3 de Efesios, que Él nos ha bendecido con toda bendición? Hermanos, somos bendecidos, pero a veces nosotros desechamos las bendiciones del Señor. Desechamos las bendiciones del Señor, las dejamos a un lado, las bendiciones del Señor, y preferimos buscar otras cosas. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaban mi palabra, los maestros, me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra. Y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Cuando yo leo esto, yo me actualizo. Yo veo la realidad de hoy en día en la iglesia, porque estas cosas están sucediendo también. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren, vayan miren en la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso, esto me impacta mucho, hermano, acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en absoluto, o sea, ellos son más fieles a los dioses que no son dioses, a los ídolos, que al mismo Dios. ¿Y a usted no le parece que hoy hay algo muy parecido en la iglesia? No sé si solo yo lo veo. No sé si solo yo estaré en esa condición. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Oiga, hermano, hay una idolatría en la iglesia hoy, hermano, y no de ídolos hechos por manos de hombres, sino de otro tipo de ídolos. Y hay una lista interminable. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden aterrorizados y consternados, dice el Señor. Oiga, aún los cielos ven eso y se conmueven, hermano. Verso 13, que es un verso clave también. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han cambiado a mí. Yo creo que hoy también está sucediendo algo parecido con la iglesia. Estamos cambiando a Dios por otras cosas. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, que se leyó ahora, yo les dije a ustedes que les dejaba una tarea, no sé cuánto le hicieron. No levanten la mano, por favor. Que compararan esta primera parte de, bueno, esta carta o esta profecía de Jeremías 2 con Apocalipsis capítulo 2, con la carta a la iglesia de Éfeso, que hicieran una comparación, que la analizaran. Pero vea lo que dice el verso 4. Cuando yo leo estos primeros versículos del capítulo 2 de Jeremías, recuerda qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una mujer joven recién casada. ¿Cómo me amabas? Y me seguías, aún a través de los lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron, bueno, todos los que se levantaron, Dios los castigaba. Porque Dios defendía a su pueblo, porque su pueblo estaba entregado y amado. Y aquí en el verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero, aquí está el pero, hermano. Pero, aquí están los peros. Pero tengo contra ti. Vea estos versículos que acabo de leer de Jeremías.
Y vea este versículo, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Como que el Señor dijera, ya te desenamoraste de mí. Ya no eres la misma persona. Ya no eres el mismo. Ya, iglesia, ya no sos la misma. Iglesia, ya no sos la misma. Iglesia, ya no sos la misma. Y eso debe conmovernos hasta lo más profundo de nuestro ser, hermano. Y analizarnos. Ahora, una iglesia puede ser espiritual o aparentar ser espiritual. Vamos a meternos con Efesios. La espiritualidad de una iglesia no consiste en lo que hace, aun cuando lo que hace es bueno, es importante. El problema no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Lo que no nos hace espirituales. O sea, hay muchas cosas que hacemos que aparentan espiritualidad, pero no hay espiritualidad en eso. Capítulo 2, ahí estamos en Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ojo, aquí está. Dice esto, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, una iglesia con una doctrina pura. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cuando, como he mencionado ahora, cuando hay gente que le dice a uno, pastor esto, pastor, viera que usted aquí, usted allá, pero, ay Dios, primero le amasan, ¿cómo se dice? Le hacen la mazaguada, ¿verdad? Y después, ¡pa! Duro. Pero, pastor, pero. Entonces, hermanos, aquí hay ese pero. Y para mí esto es una frase muy, muy sentimental de parte de Dios. Porque Dios también se duele. A Dios le duele el corazón cuando ve a sus hijos que no están caminando ni haciendo su voluntad. Esta era una iglesia muy prominente. Ahora hablamos un poquito de esta iglesia. Podemos hacer muchas cosas, dizque para el Señor, pero, vuelvo a repetir, hay 3 grupos de personas. Hay 3 grupos de personas. Y yo creo que están hasta en la iglesia. Número 1, los que hacen. Los que hacen que las cosas pasen. Número 2, los que no hacen que las cosas pasen. Y número 3, los que dicen, ¿qué está pasando? ¿En cuál de los 3 está usted? ¿De los que hacen que las cosas pasen? ¿De los que no hacen nada para que pasen las cosas? ¿O de los que preguntan, ¿qué está pasando? ¿En cuál de los 3 grupos estamos? En este lugar, hermanos, somos abiertos cuando alguien viene y nos dice, mira, podemos hacer esto. Y uno lo analiza, lo estudia. Yo creo que sí, démosle marcha. Démosle marcha al asunto. Bueno, y hay gente que comienza, pero como que comienza con mucho brío y termina con mucho frío. Muy fogorones, haciendo cosas, vamos a hacer esto, pero cuando ya están en el acto, en la acción, ya como que están despistados. Hay de ese tipo de personas. Están las otras, ¿verdad? Que no hacen nada.
Pero hay personas que dicen, no, tal cosa, ok, vamos, pongámosle en marcha, pa. Oiga, hermano, y comienzan a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, y usted los ve que trabajan con una entrega, con una pasión, con un amor, que invierten tiempo, sacrifican tiempo. Invertir tiempo es sacrificar. Sacrifican cosas, invierten dinero, aún de sus propios, o hacen cualquier cosa para que el dinero venga. El proyecto Tardes Doradas hace un año empezó. Hace un año. Y empezó, pudiéramos decirlo de la nada. No sé cuántas personas comenzaron a venir al principio. 10 personas. Bueno, la primera 10, llegaron 10. Hace un año. Pero a mí lo que me ha impactado mucho es que estas personas, ya hay como, ¿qué? 35. Hay 35 en un año. Imagínense. En un año ya hay 35 personas. Y hace un año, pero a mí me impacta mucho estas personas, hermano, que es que la reunión empieza a las 2 de la tarde. ¿Y como a qué hora comienzan a llegar? 1:10. Empieza a las 2 de la tarde y a las 1:10 ya están ahí esperando que abran. O están llamando para que abran, porque ellos quieren venir. Ellos como que están desesperados, como que les gusta estar aquí. Liliana tiene una frase, dice, yo no atraso a nadie los miércoles, yo voy para la reunión. Hermanos, y eso me ha puesto mucho a pensar de que muchas veces, oiga, y sin plata y sin nada, hermano. Y no es que están recibiendo plata de algún lado, ni es que la iglesia está dando plata para esto. Yo no sé cuánto se gastó en la actividad de ayer. Y como decían alguien, como decía Raúl Justiniano, del mismo cuero salen las correas. Del mismo cuero salen las correas. Y ha sido y no solo porque yo lo diga, sino por lo que las personas expresan. Si usted supiera cuando termina la reunión, cómo le con las cosas que esta gente le dice, pastor, no hay palabras. No tenemos con qué pagar. No, viera aquí, no nos han, en ningún lugar nos han tratado como nos han tratado aquí con tanto amor. No es solamente que ustedes hablan de amor, sino que lo ponen en práctica. Yo sé que, bueno, aquí Estrellita y María los vienen a la reunión. Yo sé que, ¿cómo se llama? Hay otros que pueden venir y tal vez no vienen porque les da vergüenza. Ay, no, eso es para viejitos. Como dice mi mamá tiene 94 años. No, eso es para viejitos. 94 años. No, eso es para viejitos. No, hermano, eso es una bendición. Ha sido una bendición. Y se ha hecho de la nada. Pero lo que me llama, me impacta mucho es, yo veo ¿cómo se llama? A Kimberly, ¿verdad? Que ella desde terminar la reunión ya está pensando qué va a hacer para el próximo miércoles. Lo que se celebró ayer, ayer decía ella en la mañana y me llamaba la atención ella con la emoción que lo decía. Bueno, llegó el día. Llegó el día. Llegó el día de esta celebración. Llegó el día de esto. Y ellos están, y quién anda inventando, anda viendo a ver qué ve por un lado, qué compra, qué aquí, qué allá, y todo. Los pasa como a mi esposa y a mí, ¿verdad? Que siempre que vemos algo, mira para la iglesia. Mira esto para la iglesia, esto para la iglesia. ¿Por qué? Porque el corazón está aquí, hermano. Está en ustedes. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, y queremos es lo mejor para ustedes. Y si no podemos darles más de lo que podemos darles, es porque no tenemos. Pero si tuviéramos, hermano, si tuviéramos otro tipo de sillas, otro tipo de cosas aquí. Una hermana que comenzó a venir y dice, mira, es que ahí no hay pantallas. Dice, en la iglesia donde yo voy sí hay pantallas. Dice, ahí no hay. Así, hay gente que es así, ¿verdad? No, es que yo voy en la iglesia, aquí me queda muy cerca, pero en la iglesia yo voy, es más largo, pero hay pantallas. Pero ustedes no tienen. Unas pantallas ahí de algo, ¿verdad?
Hermanos, el trabajo para el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Ahora, lo que la iglesia de Éfeso puede enseñarnos referente a esto que estamos compartiendo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué debemos de hacer? Hermano, a cada iglesia Dios le da un mensaje diferente. Dios tiene un mensaje. Usted, en todas las iglesias que hay en este país y en todo el mundo no predican el mismo mensaje. Tiene un mensaje diferente y Dios usa a sus siervos. Bueno, en aquel tiempo también, hermanos, Dios tenía un mensaje diferente sobre cada iglesia. Y cada iglesia tenía un estado. Una iglesia la que se salva y otra más o menos, pero las demás iglesias estaban mal. De las 7 iglesias de Asia Menor, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La carta de Jesús para la iglesia de Éfeso. El carácter de la iglesia de Éfeso. Lo primero que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel. Algunos piensan que era un ángel, algunos piensan que era el pastor o que es el pastor. Bien, Éfeso era una ciudad muy famosa. Y la iglesia en Éfeso también era famosa. Porque era una iglesia muy espiritual, supuestamente. Era una iglesia muy bendecida. Y claro que estaba en lo que se llama el trono de Satanás. Ahí estaba una de las maravillas, de las 7 maravillas a nivel mundial, como era el templo de Diana o de Artemisa. Un templo que tenía 127 pilares, era algo majestuoso, era algo increíble, puesto, si era tan así que se le escogió como una de las 7 maravillas en el mundo. Era una iglesia, esta iglesia, hermanos, pasaban, por decirlo así, los mejores predicadores, los mejores maestros de la palabra pasaban por esa iglesia. Esos predicadores de que predicaban la palabra, que se centraban en la palabra, no. Pero cuando llegaba alguno que decía ser apóstol, yo no sé, hermanos, si aquí traemos a alguien y que comience a predicar y que comience a predicar cosas que no están en la Biblia. No sé si alguno de nosotros nos ponemos de pie y le decimos, no, pero un momento, lo que usted está predicando no es Biblia. Hoy la gente le dice amén a todo. Hoy la gente le dice amén a todo. La gente se alimenta de los videos que dan por las redes sociales, de las predicaciones de aquí y de allá, y un montón de cosas, hermano. Y no quiero decir que todo es malo, pero también no quiero decir que todo es bueno. También quiero decir que no todo es bueno. Hay cosas que se están enseñando, hermano, que nada que ver, no son bíblicas, pero la gente le dice amén y a la gente les gusta. ¿Por qué? Porque la gente no está capacitada, la iglesia, mucha iglesia no está capacitada para pararse y decirle a un hombre, no, eso que está predicando no es Biblia, eso no es de Dios, no es doctrina pura, lo que sí hacía la iglesia de Éfeso. Defendía la sana doctrina. Muchos, ¿cómo se llama? Apolos, Pablo, Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila, ministraban en esa iglesia. Imagínense qué clase de maestros eran los que predicaban ahí. Los que han leído la Biblia y sobre estos personajes, saben de quiénes estoy hablando. Personajes muy connotados, ¿verdad? En la ciudad, en esa ciudad ahí, ¿verdad? Hasta Juan, oye, el apóstol Juan estuvo ahí también, predicando, enseñando. Era un lugar de privilegio. Como dice Spurgeon, de seguro era un lugar de gran privilegio, de gran predicación. Cuando dice gran privilegio, de gran predicación, era porque los predicadores eran predicadores de la palabra de Dios. Eran doctos, por decirlo de alguna forma, en la materia. Y también, como dije, Éfeso era conocido mundialmente como un centro religioso, cultural y económico de la región. O sea, la plata, la cultura y la religión era algo también tremendo en ese lugar.
Pero también era notable el templo de Diana, quien era una diosa de la fertilidad adorada como sexo inmoral. O sea, era la contraparte, la otra cara de la moneda de Éfeso. Este tremendo templo para Diana en Éfeso era tenida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Otra cosa, como se describe, dice, el que tiene las 7 iglesias, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que tiene las 7 estrellas. O sea, cuando habla de esto, es el que tiene la autoridad, el que está presente en medio de las iglesias. Hoy el Señor está presente en medio. Hoy Él es el que tiene toda la autoridad. La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es de ninguna familia, de ninguna denominación, de ninguna asociación. La iglesia no es un ente familiar que se puede estar ahí repartiendo los bienes y cosas por el estilo. No, hermano. La iglesia es del Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de las 7 iglesias. Dios es omnipresente, hermano. Dios es omnisciente. Dios está presente y sabe todo lo que está pasando. Y sabe lo que está sucediendo dentro y fuera de la iglesia. Tiene la autoridad. La autoridad sobre todo. La máxima autoridad es Él. Las iglesias le pertenecen a Jesús. No son de nadie más, de ningún líder o persona o familia. No. Él las tiene en su mano. Él las tiene en su mano. Los versículos 2 y 3, lo que Jesús sabe acerca de los cristianos de Éfeso. Y aquí es donde está la situación. Y ojo, abra ahí su Biblia en el capítulo 2, versos 3 y 4. Versos 3. 2 y 3. Yo conozco tus obras. Ojo, Él lo conoce todo, Él es omnisciente, Él está presente. Y tu arduo trabajo y paciencia. Oiga, estas son expresiones de alabanza a una iglesia por las cosas buenas que hacía. Y que no puedes soportar a los malos. Ojo, no puedes soportar a los malos. Ahí el que venía con alguna cosa, bueno, lo agarraban y lo ponían en su lugar. Y si no, patica, ¿para qué te quiero? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Los probaba. ¿Cuánto nos falta hoy en día nosotros en la iglesia o en las iglesias probar a los que se dicen ser algo? Yo soy maestro, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor. Y los probaba. Y los que dicen ser apóstoles no lo son. Porque muchos dicen ser, pero no son. Y los has hallado mentirosos. Ojo. Ellos los probaban y los decían, no. Les hacía, no sé qué método usaban. Bueno, el método que usaban y que podemos usar nosotros es la palabra. Usar la palabra. Para ver que lo que están hablando, predicando o enseñando es de verdad o es otra cosa. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, hermano. Yo quiero ser pastor de esa iglesia. Yo quiero ser pastor de esa iglesia. Lo primero que le dice es que yo conozco tus obras. Jesús mira a su iglesia y Él sabe lo que está sucediendo. Lo que pasa dentro de la iglesia no es un misterio para Él. Él sabe lo que está pasando. A veces ni nosotros sabemos lo que está pasando. Pero Él sí lo sabe. Aquí pueden venir todos ustedes. Aquí pueden haber miles, como hay en muchos templos hoy en día, miles de personas reunidas. Pero yo no sé lo que hace cada uno. Yo no sé lo que usted hace en toda la semana. Yo no sé cómo trata usted a su esposo, cómo trata a su esposa. Yo no sé cómo trata usted a sus hijos. Yo no sé cómo trata usted a sus papás. Yo no sé cómo trata usted a su familia. No sé cómo trata a sus vecinos.
No sé qué tipo de programas de televisión ven. No sé de qué cosas usted se alimenta. No sé cómo es usted en su lugar de estudio. No sé cómo es usted en su lugar de trabajo. No sé qué tipo de empleado es usted en su lugar de... Eso yo no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe. ¿Aló? Pero Él sí lo sabe. Él sabe cómo... Porque la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros, ¿o no? Conozco tus obras. No es un misterio para Él. Puede haber pecado, puede haber corrupción escondido en una congregación. Y tal vez, ¿verdad? Hasta nuestros ojos, no sé qué tipo de pecados pueden haber en la iglesia. Pero para el Señor no hay nada oculto. El Señor sabe. A veces la gente, hace muchos años, hermano, cuando uno empezaba los caminos del Señor, uno llegaba a visitar a la gente a la casa. Y cuando está el pastor, apaga el tele. Y sabe que estaban viendo, ¿verdad? ¿Quién sabe que estaban viendo? Pues la gente, apaguen el tele. Pero el Señor sabía que estaban viendo. El Señor sabe qué tipo de programas ve usted. El Señor sabe qué tipo de programa, en qué gasta el tiempo usted. El Señor sabe qué clase de trabajador es usted. Él lo sabe. Yo no lo sé. Yo no lo sé. A veces ni la esposa lo sabe. Él nos diría lo mismo el día de hoy. Hoy Él diría lo mismo a cada persona, a cada miembro de iglesia, a cada congregación, le diría lo mismo. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo sé cómo tú vives. Nosotros vivimos como que los demás no se dan cuenta, y puede que de repente así sea, pero Dios sí se da cuenta, hermano. ¿Hay algo que se puede esconder a los ojos de Dios? Se me fue esto. Ya llegó. Hermanos, aquí nace la pregunta, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo donde nadie nos ve? Bueno, por aquí, por aquello. ¿Cómo estamos viviendo? Yo conozco tus obras. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Jesús sabe lo que esta iglesia estaba haciendo bien. Dios sabe. Dios sabe si la iglesia lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Dios lo sabe. Como vuelvo a repetir, la iglesia somos nosotros. La iglesia está aquí, en una comunidad. La iglesia está en el vecindario. La iglesia está en el lugar de trabajo. La iglesia está en el lugar de estudio. La iglesia está por donde yo voy, por donde yo camine. Ahí está la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Ellos, en este caso, la iglesia de Éfeso, ellos trabajaban duro para el Señor y tenían una paciencia piadosa, imagínense. Oiga, es una de las cosas por las cuales el Señor alaba al Señor, la paciencia. El Señor alaba a esta iglesia. La paciencia es la gran y antigua palabra, una palabra que dice en el griego que es una paciencia firme. Hermanos, esta iglesia tiene una paciencia firme. Si hay algo, hermano, que le cuesta aún a los cristianos es ser paciente. Somos impacientes por naturaleza. Usted verá, hermano, la impaciencia. A veces, si usted se levanta temprano para hacer sus cosas y sabe que tiene que estar a una hora. A mí me gusta llegar siempre bien temprano a algún lugar para no andar en carrera. Llegar tranquilo. Pero hay gente, hermano, que usted lo ve, corre, y pum, al final del cuenta se les olvida cosas. Y mira, no desayuné, mira, se me olvidó esto, mira, se me olvidó lo otro, mira aquello. ¿Por qué? Por impaciente. Y como también, y cuando oramos, hermano, también somos impacientes. Muchas veces estamos orando
El que es paciente cuando ora espera la respuesta de Dios. El que es impaciente no espera la respuesta de Dios y hace todo lo contrario a lo que debe de hacer para esperar. Porque se vuelve impaciente y muchos truncan un plan y un propósito de Dios por la impaciencia. Esta iglesia tiene una paciencia firme. En este sentido, era una iglesia como una roca sólida en este sentido. Otra cosa que el Señor les alaba, no puede soportar a los malos. La iglesia de los Éfesos también perseguía la sana doctrina. Ellos no se dejaban meter gato por liebre. Hoy hay muchos gatos que se han metido en la iglesia y tú pensando que eran liebres, pero eran gatos. Y son gatos que se han metido. Hoy se nos ha metido, como decían nuestros abuelos, 10 con hueco, hermano. 10 con hueco. Hoy se nos ha metido, no todo lo que brilla es oro. Y nosotros nos hemos deslumbrado por lo que brilla y pensamos que es oro, pero hermano, y a veces pasa el tiempo y pasan los años y ni siquiera nos hemos dado cuenta que brilla muy bonito, pero no era oro. Y no nos hemos dado cuenta. Vea lo que dice Pablo, lo que le dice Pablo a esta iglesia. Hechos 20, 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, de vosotros mismos. Oiga, qué advertencia la de Pablo para esta iglesia. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, tremendo Pablo, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Hermano, tal vez usted viene aquí, tal vez usted dice que el pastor siempre habla de esto, siempre dice lo otro, siempre nos está por ese mismo lado, hermano, pero déjeme decirle, hermano, que Pablo 3 años, día y noche, no cesaba de molestarnos o a molestarlos, aún con lágrimas, a cada uno. De esa alabanza de Jesús vemos como los efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. La iglesia de hoy, como la iglesia de Efesios en aquel entonces, debe de probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, especialmente si se dicen ser apóstoles, como hay un montón, porque los engañadores hablarán bien de sí mismos. ¿Quiere darse cuenta cuando alguien es un engañador? Un apóstol, lo que sea, cualquier predicador, ¿sabe? Quiere darse cuenta de eso. Muy fácil, ahí lo dice. Yo he hecho esto, yo hice esto. Yo voy por aquí, yo voy por allá. Yo voy por esto, yo he hecho aquí, yo he viajado por tantos lugares, he dado conferencias de lo mejor, yo. Cuando usted oiga a una persona hablar de esa forma, son mensajes antropocéntricos, basados en el hombre, egolátricos, basados en el yo. Cuando usted oiga a un predicador o a alguien hablar de sí mismo, es falso. Oiga usted, es falso. No se deje engatusar ni engañar por lo bonito que habla, porque tiene un buen léxico, porque tiene una buena retórica, porque es muy homilético en su ponencia, en su sermón, en su predicación. No, hermano. Si comienza a hablar, si es yoyista, es falso. Si su mensaje es basado en sí mismo, es falso. Es falso. Es falso.
como es falso, hermano, muchos andan con una camiseta que dice discípulo de Cristo. Tóqueme y te partiré la cara. Muchos andan con un pescadito en la placa del carro. Andan un pescadito ahí. Pero si alguien les toca el pito a vos, yo conozco tus obras, yo conozco a muchos así. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. También la iglesia de Éfeso continuaba haciendo estas cosas sin haber desmayado. O sea, todo esto que menciona el verso 2 de Efesios, el 3, es, sí, el 3. Todo lo que menciona el verso 3 esta gente lo hacía sin desmayar. Eran increíbles en lo que hacían. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, la cual nosotros deberíamos de imitar. Por todas las apariencias externas, esta era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía gran alcance y prestigio de integridad del evangelio. Era, o sea, una iglesia testimonial. Pero todas eran apariencias externas. O sea, todo lo que hacían, porque en el verso 4 está esta palabra tremenda. Pero lo que Jesús tenía en contra de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense, hermano. Yo no sé a cuántos, seguramente a muchos nos ha pasado, a mucha gente le ha pasado, que alguien comienza a hablar bien, ¿verdad? Es que fulano es esto, fulano es aquí, es que esto y aquí, que allá. Bueno, lo alaba todas las cosas buenas que tiene, pero llega a un punto y dice, pero viera que cuando se enoja, viera cómo cambia, viera que grita, viera que pelea, viera que... Pero. Jesús empieza con una palabra soberana, pero, que significa, a pesar de todas esas cosas buenas que haya hecho, pero a pesar de todo lo que ha sufrido, la doctrina pura, el trabajo arduo, la paciencia, pero a pesar de todo eso, tengo algo contra ti. Jesús tomó en cuenta el bien de la iglesia de los Efesios y a pesar de todo eso, él tenía algo en contra de ellos. No le llama a usted la atención, pero tengo algo en contra de ustedes. Tengo algo en contra de ti. Después de toda esa alabanza que recibe, que el Señor le diga, y a mí me parece que esa iglesia, ¿verdad? Cuando yo este mensaje, wow, qué carga, qué bárbaro. Bueno, vamos bien, estamos bien con el Señor. Oiga, todo lo lindo que el Señor dice de mí. Todo lo lindo, qué bárbaros que somos nosotros. Somos carga. Pero tengo contra ti. Tengo algo contra ti. Pero significa que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de describir. Vuelvo a repetirlo. Pero significa que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de describir. Y lo primero que dice, la primera cosa que dice, has dejado tu primer amor. ¿Se acuerda lo que leímos en Jeremías 2? Al principio estabas enamorada de mí. Al principio no te importaba nada, solo yo. Estabas tan enamorada que aún en medio de las pruebas y de los problemas seguías enamorada de mí, me amabas. Y yo cuando leo esto digo, Dios mío. Hermano, voy a terminar con esto.
Los matrimonios todos pasan por etapas, ¿no? Todos. La primera etapa, wow, cuando nos casamos, wow, qué lindo, qué lindo. Todo lo más bonito. Estamos de las narices, ¿verdad que sí? Esa pelirroja me tiene como loco, ¿verdad? El deleite de mis ojos, ¿verdad? Pero llegan etapas donde tal vez ya no es así. Como que ya hay un desamoramiento. El desamoramiento es parte de la etapa del matrimonio, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer. Ya pasó, ay, la luna de miel y todo esperando la luna de miel. Ay, pasó la luna de miel y después viene la de hiel. Al principio, mi amorcito, te amo. Viejo, calvo, feo, canoso, gordo, gorda, fea, vieja. Hasta bruja le dicen algunos. Ya. Después otra vez pasa un tiempo y vuelve otra vez la misma historia. Ay, 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 ay. Acaramelados, ¿verdad que sí? Pasa otro tiempo y ya se acarameló el asunto. Otra vez. A veces hablan, a veces no hablan. A veces se acuestan y como que como dos extraños. ¿Verdad? Y a veces hasta pueden, solo para adultos, hasta sexo pueden tener, pero es un sexo así como más que de compromiso que de otra cosa, porque no hay deleite. No es, hermanos, mi esposa y yo estamos viviendo una etapa muy, muy linda. Yo recuerdo que antes, cuando nos despertaba, se despertaba ella, o me despertaba yo, me levantaba y ya me voy. Ay, no se ha ido. Mi amor, ya vine. Ay, Teresa. Mi amor, quiero café. No son horas de café. Mi amor, quiero comer algo. No es. ¿Verdad? Pero ahora viera qué bonito. Nos levantamos. Ella me vuelve a ver, me cierra un ojo. No sé, no sé si es por un tic, pero me lo cierra. Pero me cierra el ojo. Vale que no me lo antes me lo cerraba así. ¿Ah? Ahora es diferente. Ahora, mi amor, nos levantamos con una sonrisa, nos volvemos a ver, nos piropeamos. A veces me dice, mi amor, qué guapo que estás. Y yo se lo creo. Yo se lo creo. ¿Verdad? Oiga, ya estamos en nada, ¿verdad? Pero sin embargo, ya aprendimos. Ya ella dice, a veces dice algo que a mí no me gusta, pero yo me vuelvo Mahirus Deutz. Bueno, solo los viejitos saben qué es eso. Los Mahirus Deutz. Pasan cosas, dice cosas, ya se despista uno. Ya no. Llegaba a la casa, antes llegaba a la casa y mi esposa estaba enojada. Para ver tarros arrugados, mejor me quedo en la calle. Pero ahora llego yo y si está seria y digo, mira, tal vez le pasó algo. Mi amor, está bien, ¿qué le pasó? O no. Ahora me recibe con una sonrisa. Mi amor, ¿qué quiere? Y no importa si es hora de almuerzo, si no es hora de almuerzo, no es hora de café, ahora no. Más bien ahora me chinea más de la cuenta, porque ahora, bueno, me da por la jeta bien duro, ¿ah? Me sorprende y hace cosas para sorprenderme. ¿Vas a comer? No, mi amor, no. No, si tiene que hacer, no, ya la listo. Y cuando llega ahí, wow. Todos esos detalles interesantes, ¿verdad? Ahora sí hay un enamoramiento y hay un amor muy lindo, muy recíproco. Que así debería ser, pero hay que aprenderlo cuando ya estamos viejos y los últimos años son los mejores. Bueno, igual con el Señor pasa, hermano. A veces con el Señor pasa. Pasa. Y no debería de pasar. Porque el Señor nos ama con amor eterno. Y el Señor nos ama a pesar de y en contra de.
Pero a veces, hermanos, no lo entendemos el amor de Dios. Por eso es que el Señor, esta iglesia con todos esos requisitos, con todo ese trabajo, con toda su paciencia, con toda su pureza doctrinal, con todo su sufrimiento, con todo contraponerse a aquellos que decían ser y no lo eran, era algo tremendo, hermano. Sin embargo, tengo algo en contra de ustedes, que has dejado tu primer amor. Y en otra versión, ¿sabe cómo dice otra versión? Wow. En esa versión sí me pega duro. Ya no me amas como al principio. Wow. Y es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel aquí en Jeremías 2. Al principio pero ahora ya son otra cosa. Al principio, ¿se acuerda cuando usted se convirtió al Señor? ¿Se acuerda? Nos acordamos cuando nos convertimos al Señor, porque eso lo vamos a ver la próxima semana. Todo lo que hacíamos cuando nos convertíamos al Señor, que hoy hemos dejado de hacer. Y por eso la iglesia de Éfeso nos enseña, la iglesia de hoy, como cada iglesia tiene una enseñanza para la iglesia de hoy, pero partiendo de la iglesia de Éfeso, hermano, y partiendo de este punto, lo que Dios tiene en contra de la iglesia de Éfeso, a pesar de lo que era la iglesia de Éfeso. Y aquí hay una radiografía que nosotros debemos de hacernos. A ver, si nos comparamos con la iglesia de Éfeso, si hemos hecho lo que la iglesia de Éfeso ha hecho, o quizás estamos peor que la iglesia de Éfeso, porque ni siquiera eso hemos hecho lo que la iglesia de Éfeso hacía. Sin embargo, a pesar de que era la iglesia de Éfeso, hermano, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y si nosotros ni siquiera hemos hecho nada de lo que la iglesia de Éfeso ha hecho, ¿cómo estamos? Dios mío, que Dios nos agarre, hermanos. Amén. Lo voy a dejar aquí. Calabanesa Pérez Segura. Que Dios les bendiga y bendiga a todos los hermanos que nos siguen por este medio. Demos un aplauso al Señor. Y pongamos la barba.